¿Quieres crear contenido digital de calidad sin tener que cargar con un equipo enorme? La Insta360 Luna Ultra llega prometiendo exactamente eso, así que revisemos a ver si en realidad vale la pena. Got me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out. Esta Insta360 Luna Ultra es el intento, ya sabemos con el tiempo si será fallido o acertado, de esta empresa tecnológica de competirle a la todopoderosa DJI y su Osmo Pocket 4P. ¿Y por qué digo que el tiempo lo dirá? Pues porque las ventas de aquí a unos años entre la Osmo Pocket 4P y esta Luna Ultra va a ser la que diga cuál de estos dos funciona mejor o cuál le gustó más a nosotros los consumidores. Esta Luna Ultra es básicamente dos cámaras montadas sobre un mini estabilizador y comencemos revisando justamente eso, la cámara. Así que estos son los lentes que trae. El primer lente es un lente Leica, que por si no sabes, Leica es una icónica empresa alemana que fabrica instrumentos ópticos de precisión, famosa mundialmente por fabricar cámaras fotográficas, lentes de alta calidad y visores deportivos de alta gama. Pues bien, Insta360 ha decidido colaborar con esta empresa alemana para que le fabrique este su lente principal, que en este caso cuenta con un sensor cuadrado de 1 pulgada y que permite apertura de 1.8. Este lente permite grabar videos a 8K de resolución. Oigan, estoy sorprendido como literalmente en un parpadeo pasó de ser 4K la norma a 8K. La tecnología va pero volando. Bueno, pues esta resolución 8K en videos de esta Insta360 Luna Ultra nos permite que al recortar los videos o al ampliarlos en edición, las imágenes sigan quedando nítidas. También permite grabar en 4K, sí señores, pero a 120 cuadros por segundo, especialmente útil para videos en cámara lenta. Con esta resolución de 4K a 120 nos va a permitir crear videos en cámara lenta muy suaves y fluidos. Así que por el lado de la resolución que ofrece en video esta Luna Ultra, tiene buenas condiciones, aunque no está ofreciendo nada nuevo en la actualidad. El segundo lente es un lente teleobjetivo que según Insta360 es un lente de grado profesional, cuyo sensor ya no es cuadrado como el lente principal de Leica. En este caso, el sensor del teleobjetivo es un sensor rectangular de 1 por 1.3 pulgadas, con una apertura de f2.0 y permite hacer zoom de hasta 12x. Este lente teleobjetivo permite cubrir hasta 5 distancias focales: 1x, 2x, 3x, 6x y 12x. Eso sí, no podemos comer entero y cabe aclarar que este lente va a permitir el acercamiento de manera óptica, es decir, con el lente de la cámara y sin perder calidad, hasta 6x. O como lo dice Insta360 en su misma página, hasta 6x se puede hacer un zoom sin pérdida. De ahí en adelante, de 6x hasta 12x, ese zoom se va a realizar de manera digital, es decir, que entre más acerques de 6 en adelante, vas a ir perdiendo la calidad en la imagen. Aunque algo interesante, y si alguna vez has intentado hacer un video en el que acercas bastante el video, te vas a dar cuenta que entre más cerquita está, más sacudido se va a ver, pues por los movimientos de la mano normal de nosotros los humanos, entre otras cosas. Pero como este lente está montado sobre un estabilizador, afortunadamente podemos acercar muchísimo ese zoom, pero el video se va a seguir viendo estable en esta Luna Ultra. También esta Insta360 Luna Ultra viene con 3 procesadores o 3 cerebros o 3 chips para todo lo que se refiere al procesamiento de la imagen. 2 de estos chips están dedicados exclusivamente al procesamiento de imágenes en condiciones de poca luz. Y el tercer chip, que es el chip principal, que es un poco más grande, es un chip Qualcomm de 4 nanómetros, se encarga de todas las demás condiciones en las que grabes videos o en las que hagas fotos. Otra característica que me ha parecido bastante interesante de este dispositivo es que viene con una pantalla táctil OLED de 2 pulgadas que es extraíble convirtiéndose prácticamente en un control remoto. Así que puedes extraerla y alejarte hasta 20 metros de la Insta360 Luna Ultra y desde por allá seguir controlando la posición de la cámara, iniciar o detener video, tomar foto, cambiar de funciones, entre muchas otras opciones. Esto nos da la libertad, por ejemplo, en situaciones en las que grabamos en solitario, poder controlar y capturar ángulos de selfie perfectos, ya que por medio de la pantalla puedes ver en tiempo real el encuadre y, de ser necesario, con la palanca controlar o reposicionar la cámara.
Incluso en los casos, por ejemplo, y esto va mucho para las mujeres, en los que quieres poner a tu pareja como trípode móvil, puedes pasarle la Insta360 Luna Ultra a tu pareja y tú desde tu lugar en la pantalla ir viendo exactamente dónde quieres que se posicione para que quede esa foto perfecta en las vacaciones. Y precisamente hablando de fotos, esta Insta360 Luna Ultra puede tomar fotos con una resolución máxima de 37 megapíxeles, que la verdad no es muchísima resolución. Vamos viendo entonces que este dispositivo está más enfocado en el video. Ahora pongámosle la mirada en otra característica bastante interesante de este dispositivo y es su estabilizador. Y para dar a entender mi punto, déjenme mostrarles lo siguiente. Vean, este es el tamaño de un estabilizador para cámaras profesionales. Es bastante grande, bastante voluminoso. Las empresas tecnológicas con el tiempo desarrollaron una versión más pequeña que es esta, que sirve para teléfonos móviles, pero que sigue manteniendo el mismo principio de un estabilizador triaxial. Y como si no fuera suficiente ya ese tamaño portátil, ahora en estos dispositivos nos están sorprendiendo con este micro, ya no es mini, micro estabilizador para este dispositivo, por ejemplo, Luna Ultra. Sin embargo, a pesar de esta disminución drástica en su tamaño, estos estabilizadores siguen manteniendo a la perfección su función principal, que es precisamente esa estabilización, lo que te va a permitir libertad a la hora de hacer videos si necesitas correr detrás de tu objetivo, hacer bastantes movimientos dinámicos de posición de altura y estar seguros de que nuestros videos se van a ver perfectamente estables, ya que es un estabilizador triaxial con 3 motores. Un motor se encarga de mantenerte estable en los videos cuando te muevas arriba y abajo, otro motor se encarga de ayudarte con la estabilidad con los movimientos a los lados y otro motor se encarga de las inclinaciones laterales. Así que tú despreocúpate, muévete como quieras prácticamente, que el video te va a salir muy bien. Y si quieres despreocuparte de ser tú quien siga tu objetivo de grabación y poner a la Insta360 Luna Ultra a que haga esa tarea de seguimiento, pues cuenta con seguimiento automático o Deep Track 5.0. Y entre esos seguimientos cuenta con 4 opciones de rastreo automático. El primero es el seguimiento automático, que se activa ya sea al pulsar la palanca de control o al seleccionar al sujeto en la pantalla. El dispositivo mantendrá al sujeto centrado en el encuadre. La segunda opción de rastreo es el seguimiento activo por zoom, que permite por medio del lente macro y aunque el sujeto se mueva rápidamente o esté lejos de la cámara, el seguimiento activo por zoom lo sigue y lo mantiene centrado en el encuadre. El tercero es el seguimiento grupal, que es especialmente útil en reuniones cotidianas. La cuarta opción de seguimiento es el seguimiento inteligente, que predefine tu posición mediante una cuadrícula de 3 por 3 puntos de proporción áurea. Tú determina en cuál de esas 9 posiciones quieres que te rastree y la Insta360 Luna Ultra te mantendrá en el punto elegido desde el inicio de la captura hasta el final. Si revisamos ahora el sonido, esta Insta360 Luna Ultra viene con un protector antiviento preinstalado que reduce el ruido del viento. Y si quieres mejorar aún más el audio al crear contenido, esta Insta360 Luna Ultra cuenta con conexión inalámbrica directo a la serie de micrófonos de Insta360, ya sea con los Mic Air o los Mic Pro. En cuanto a la autonomía de uso o a cuánto tiempo vamos a tener disponible la cámara o la batería, esta Insta360 Luna Ultra cuenta con una batería de 1550 miliamperios y con esa batería podemos grabar o utilizarla hasta 4 horas seguidas. Eso sí, atención, estas 4 horas son si grabas video a la resolución de 1080p. Pero si lo tuyo es sacarle el máximo jugo a estos dispositivos en cuanto a video y quieres pasar a grabar video en 8K, por supuesto no te va a durar esa batería 4 horas, sino en 8K te puede durar más o menos unos 50 minutos. Y aunque por supuesto trae una ranura micro SD para que pongas allí tu tarjeta de memoria, en caso que se te olvide, cuenta con una memoria interna de 47 GB para salvarte la patria. Y ahí está, esas son las características de esta Insta360 Luna Ultra. Que quede claro que esto no es propaganda, sencillamente les estoy diciendo lo que opino de este dispositivo. Si tú opinas diferente o tienes una opinión muy similar a la mía, déjamela saber ahí en un comentario. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, pues.